Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí de nuevo estudiando su palabra pues en el día que Él ha designado para poder apartar para Él nuestro tiempo y poder dedicarle a Él también pues este día para aprender de Él, para conocerlo, para adorarlo, para servirle. Y bueno, damos gracias a nuestro Dios porque hoy 17 de octubre del 2021 estamos pues concluyendo nuestro estudio muy breve y panorámico de la carta a los romanos. Agradecemos al Señor por esta bendición y agradecemos también por su presencia y su constancia en esta clase y pues en este estudio. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos guarde y nos permita pues entender lo que Él tiene para nosotros ahí en Romanos 16, un pasaje un poco conocido, no tiene pasajes como Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, no es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no es Romanos 5:1, siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero es un capítulo que aún nos enseña, porque como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que vamos a concluir pues nuestro estudio en Romanos en este día y vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección si le parece. Dejemos también nuestras cargas en el Señor, dejemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y que el Señor tenga bien pues obrar en nuestras vidas, hermanos, y que Él pues podamos aprender a esperar en Él también. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque sin lugar a dudas tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites concluir con este estudio muy panorámico y muy general de la carta a los romanos. Pero gracias, Padre, porque nos permites llegar al fin. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada visitante, por cada amigo que ha estado pues de manera constante participando en esta clase, viendo este video. Y Padre, pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas, Padre. Tú conoces sus necesidades, que tú suplas, Padre, cualquier necesidad física, espiritual, emocional. Y Señor, que tú estés obrando poderosamente en sus vidas. Rogamos que estés con sus familias, en los ministerios en los cuales ellos te sirven. Y Señor, que en esta hora tú nos permitas leer tu palabra, comprenderla, aplicarla, Señor, y que todo lo que hemos estudiado en estos meses acerca de la carta a los romanos, que Padre tú nos permitas aplicarlo, recordarlo, Padre, en nuestro corazón y poder, Señor, día tras día poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Rogamos que tu Hijo, Señor, nos guíe, Señor, tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Y Padre, pues que la sangre de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti, las ofensas, Señor, deliberadas que hemos hecho, Señor, y aquellas también que pues no han sido intencionales, pero te hemos ofendido. Por favor, Padre, permítenos arrepentirnos delante de ti, Señor, y agradarte cada día, pues cada vez más. Gracias de nuevo, Señor, por tu palabra y gracias porque a través de Jesucristo podemos llamarte Padre y porque tenemos un libre acceso y una libre entrada hacia tu pues tu santuario, Padre, hasta tu presencia. En el nombre bendito de Jesús te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar en esta mañana. Con el repaso en la clase anterior vimos la ambición de la iglesia, ¿no? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo como misioneros. ¿Usted qué recuerda de esa clase? Recuerda que dijimos que la ambición de la iglesia, ¿cuál era? La ambición era, la palabra ambición, de acuerdo al diccionario, ¿verdad? De la Real Academia Española, significa un deseo vehemente de alcanzar algo que es difícil. Vimos que en el 15:20 Pablo tenía una ambición, un deseo. ¿Cuál era? Predicar a Jesucristo donde no había sido nombrado. Y vimos que Jesucristo fue el misionero ejemplo y modelo, hermanos, y el apóstol Pablo lo imitó. ¿Qué recuerda usted de esa clase? Dijimos que la ambición de la iglesia
debía ser que todos los cristianos nos involucráramos en las misiones, que todos los cristianos podamos asistir de alguna manera a las misiones presenciales, que todos los cristianos podamos orar por los misioneros y que todos los cristianos podamos también compartir de nuestros recursos económicos para las misiones. Y la pregunta entonces es, ¿alguno de ustedes, hermanos, hermanas, tuvieron la oportunidad de testificar esta semana, de hablar de Cristo a otras personas? ¿Cómo le fue? Somos misioneros, somos enviados del Señor, no necesitamos ir a la China. En nuestro mismo hogar, en nuestra misma casa, tenemos la bendición de compartir el Evangelio. Si no lo hizo esta semana que ya ha pasado, ¿por qué no nos proponemos hacerlo esta semana? ¿Qué le parece? Ser intencionales, hablarle a alguien de Cristo. ¿Por qué no hacemos un compromiso con el Señor? ¿Le gustaría hacerlo? Hermanos, como introducción a este capítulo 16, propiamente hablando ya de nuestra clase, la carta a los Romanos hemos repasado, hemos estudiado que es un documento eminentemente doctrinal. Nos habló del pecado, nos habló de Dios, nos habló de la justificación, de la santificación, de la glorificación, del perdón de Dios. Hermanos, un comentario sobre Romanos que cierto teólogo escribió se titula precisamente La primera teología cristiana. El primer libro de doctrina. Por lo tanto, hermanos, no son tanto los toques personales que Pablo incluye en esta carta. Sin embargo, dedica gran parte del último capítulo a expresar su amor y sus saludos a algunos hermanos. Desde el capítulo 1 él está diciendo que él quiere ir a Roma, que él ha sido apartado por el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios, que la humanidad está perdida, que aún los judíos, por más que hagan sus ritos, están perdidos, necesitan un mediador. Y no incluye Pablo, él sigue hablando capítulos 2, 3, 4, a cuestiones personales. No dice, acuérdense cuando fui a Roma. Bueno, él no había ido a Roma. Pero dice, acuérdense cuando hice esto, hice lo otro, en alguna ocasión hice esto. No incluye muchos detalles personales. Pero el capítulo 16 nos habla de detalles que realmente son personales y expresa saludos a muchos hermanos. Resulta particularmente notable, hermanos, que a pesar de que esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo y de que Pablo nunca había estado ahí, el apóstol conocía íntimamente a muchos hermanos y hermanas que estaban en la iglesia en Roma. Wow, esto nos habla de un corazón muy pastoral, muy fraternal que tenía el apóstol Pablo para acordarse de ellos. ¿Y por qué cree que se acordaba de ellos? Muy seguramente oraba por ellos y si tenía oportunidad de escribirles, probablemente lo hizo. Pero vea este corazón grande del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿nosotros conocemos a todos los hermanos de nuestra iglesia? ¿Los recordamos por nombre? ¿Pudiéramos orar por ellos y por sus familias nombre por nombre? ¿Pudiéramos hacerlo, hermano? ¿Qué le parece si esta semana lo hacemos así? Intentamos recordar en un libro todos, en un cuaderno, hermanos, todos los nombres de los miembros de nuestra iglesia. Y oramos por ellos, hermanos. Y si es posible mandarles un mensaje y si es posible hablarles por teléfono. Es importante esto, hermanos, y lo vamos a ver en el capítulo 16. Este capítulo es un canto al amor de Dios y al amor fraternal. Vamos a disfrutarlo. Recuerde primera carta de Juan capítulo 4, dice que Dios es amor. Entonces este capítulo nos habla, nos deja ver un corazón grande para amar a Dios y a los hermanos. Vamos a disfrutarlo, hermanos. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo.
Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y hermanos, vean cómo el apóstol Pablo está terminando esta carta. Una iglesia que él no fundó. Entonces Pablo no habló de manera personal por primera vez a Herodión o a Narciso, a Trifena y a Trifosa. No fue que las encontró ahí en la tienda y les dio un tratado y les dijo, oigan, me permiten hablarles 5 minutos sobre la verdad acerca de Jesucristo. No fue allá a la sinagoga, pero conocía a los hermanos. Entonces, hermanos, nos está enseñando que el apóstol Pablo los recordaba con amor y con cariño, y hermanos, el apóstol Pablo oraba por ellos. De nuevo, qué impresionante es esto, hermanos. Para nosotros pudiera ser un capítulo que pudiéramos pasar por alto y concluir el curso y decir, bueno, hermanos, al final, pues Pablo saluda ya a los hermanos y dice, sí, salúdame a Síncrito, a Flegonte y a Hermas y a todos los que andan por ahí, que Dios los bendiga y los guarde, y amén, los amo. Y pudiéramos despedirnos así en la clase, pero hermanos, veamos cómo el apóstol Pablo está concluyendo esta carta con amor, hermanos. El amor es la marca distintiva de los cristianos. El amor debe ser la marca distintiva de nosotros. ¿Por qué? Porque proclamamos, porque decimos a los 4 vientos, porque cantamos cada domingo que nuestro Dios es amor. Entonces, hermanos, de acuerdo a Romanos, ¿recuerda usted Romanos 5:8? ¿Qué dice? Esa elección la vimos hace algunos meses, yo sé que no está muy fresca, pero ¿qué dice Romanos 5:8, 5:9, 5:10? Dice, hermanos, bueno, el 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. El 9 y el 10, hermanos, nos dice que Dios derramó su amor para con nosotros. El 5:5, probablemente de Romanos 5, desde el 5 hasta el 10, usted va a encontrar que un tema principal es que Dios ha derramado de su amor, que el Espíritu Santo derramó el amor ágape, un amor, hermanos, profundo, un amor, hermanos, sincero, un amor, hermanos, que va más allá de nuestra nariz, un amor que se preocupa por los otros, así como Dios ama. ¿Y que vemos en Romanos? Que Pablo está recordando a los hermanos en Cristo con amor y los saluda por nombre. Por más difícil que sea el nombre, él los saluda. Asíncrito, Flegonte, Hermas. En primer lugar, hermanos, vemos que el amor está hecho en saludos aquí. El amor hecho saludos en esta porción que acabamos de leer, ¿no? Hermanos, los saludos incluyen a algunos hermanos que no eran de Roma y que Pablo sí conocía de antemano. Vea usted, la pregunta es, ¿cuántas veces se menciona en este capítulo la palabra amado, amada? Tanto amor, hermanos, de parte del apóstol puede resumirse en la expresión del 16, beso santo, ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El amor que nos está enseñando este pasaje, que el amor, hermanos, recomienda. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el versículo 1 y 2? Dice ahí, les recomiendo además a nuestra hermana Febe. Hermanos, Febe era una diaconisa, una servidora en la iglesia de Cencrea, uno de los puertos de la ciudad de Corinto. Ella era una mujer tan digna de confianza que Pablo le confirió la delicada tarea de llevar con ella la carta a Roma. Se destacaba como ayudadora de muchos creyentes y de Pablo mismo. Pablo la recomienda al cuidado y la ayuda de los hermanos de Roma. Hermanos, recordamos que Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero y la escribe estando en Corinto, ¿correcto? Entonces Febe era una discípula de donde estaba Pablo y entonces Pablo le pide a Febe que ella le pueda hacer el favor de mandar esta carta a Roma. Pero vea la delicadeza, como Pablo dice, oigan, esta carta se las va a llevar Febe, que es servidora. La palabra diaconisa es literalmente servidora, hermanos. Algunos hermanos van a decir o se puede pensar que este es un cargo oficial como el que vemos en los diáconos,
que es un cargo oficial, o el pastor, que es un cargo oficial en el organismo de la iglesia. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 3. Y algunos dicen, bueno, también las mujeres pueden ocupar este cargo oficial en la iglesia. Pero probablemente esta palabra, hermanos, de hecho no está en femenino en el original griego. Diría Febe, que es un servidor, un diácono de la iglesia. Está hablando que Febe es, hermanos, una servidora, una hermana que ha colocado sus manos, sus pies, su servicio a Dios principalmente, pero también a los hermanos. Y un hermano se llamaba Pablo. ¿Correcto? Entonces le dice Pablo a la iglesia, por favor, lo que Febe necesita, yo les encargo que ustedes suplan las necesidades que ella tenga. Y el amor, hermanos, aparte de recomendar, saluda, porque el saludo es importante, hermanos, en aquel tiempo y en nuestro tiempo también es importante. Vea lo que dice Pablo al final en el 21, 22, 23 y 24. Dice, ¿saben qué? Les saluda Timoteo, él es mi colaborador, aquí está conmigo. Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes, también están aquí y les mandan saludos. Y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió Romanos? No fue Pablo, hermanos, en el sentido de que él no la escribió con su mano, sino que él la dictó a Tercio. Y entonces Tercio dice, ¿saben qué? Yo escribí esta carta y les saludo también con mucho gozo. Y dice, os saluda Gayo, un hospedador mío y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De nuevo, hermanos, ¿quién escribe Romanos? Pablo se la dicta a un hermano llamado Tercio. ¿Y quién la envía, hermanos? ¿Con quién la envía? Con la hermana Febe. Vea estos detallitos que en ocasiones nosotros pensamos que Pablo la escribió de su puño y letra, aunque, hermanos, no cambia nada. Pablo la dictó y Pablo la leyó y Pablo estuvo seguro de que lo que se escribió ahí era lo que él había dictado. Pero, hermanos, vean estos detallitos, ¿no? Y, hermanos, vemos cómo la iglesia trabaja como un equipo, cómo la iglesia trabaja, hermanos, debe trabajar como un cuerpo, es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12, ¿no es así? La iglesia es un cuerpo y la cabeza es el Señor Jesucristo. Pero ve entonces, hermanos, cómo el amor saluda. Le saluda fulano y mengano. Y esto nosotros pensaríamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, pues, con todo lo que ha escrito Pablo? Bueno, ya que termine aquí el estudio. No, hermanos, nos está invitando a mostrar amor a los hermanos. Nos está invitando, hermanos, a que nosotros demostremos el amor. Y una manera de demostrarlo es saludando. El amor saluda, hermanos. Pablo, de los nombres que aparecen aquí, la mitad más o menos habían tenido contacto con Pablo anteriormente, hermanos. No sabemos cuán numerosa era la congregación en Roma, pero estas personas no deben haber sido los únicos miembros de la iglesia. Pablo pudo haberlas saludado, especialmente por alguna razón, un conocimiento personal, un parentesco, hermanos, dotes personales. No sabemos cuán numerosa era la congregación ahí en Roma, pero estamos seguros, hermanos, de que Pablo los saluda por amor a ellos. Y el elemento que más se destaca en esta lista es el lazo de amor que los unía a todos. Este lazo se ve corroborado por el saludo que Pablo sugiere en el versículo 16, el ósculo santo. Hermanos, este es un lazo que está diciendo que esta fraternidad en la iglesia sea sellada con un amor fraternal, un saludo fraternal que es el beso, un beso santo, en el sentido de que, hermanos, ustedes son hermanos en Cristo. Ustedes tienen que demostrarse el amor de alguna manera. Y una manera de demostrarlo es que cuando se saluden en la iglesia lo hagan con ósculo santo, con un beso santo, en el sentido de, hermano, yo le amo y usted es mi hermano en Cristo, usted es mi hermana en Cristo. Y no solamente le voy a estrechar la mano como lo haríamos el día de hoy, sino con un beso santo, hermanos, con un beso que termine por sellar ese lazo, hermanos, de amor, gracias al vínculo que el Espíritu Santo, hermanos, nos permite tener. Y da una advertencia final aquí el apóstol Pablo, en el versículo 17, 18, 19 y 20. Ya él terminó su tratado de teología, ya expuso el pecado, ya expuso quién es Dios, ya expuso acerca de este evangelio, de estas buenas noticias, de la que brindan justificación, que brindan santificación, glorificación. Da una advertencia final. Dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí está la advertencia final, hermanos. Pablo describe algo así como el antiamor. Hermanos, aquello que tiende a romper la comunión y la armonía en la iglesia. ¿Qué es? La división, los falsos maestros, y recomienda aplicar la disciplina, porque la disciplina, hermanos, no está reñida con el amor, sino tiende a proteger por amor a todo el cuerpo de la iglesia. Ahí en la imagen, cuando una madre disciplina a su hija y le dice, no vas a tener dulces, porque has hecho una acción que estuvo equivocada. ¿Por qué lo hace? ¿Porque la odia? No, hermanos. La mamá la ama tanto que quiere corregirla y quiere llevarle por un buen camino. La disciplina en la iglesia es igual. Hermanos, cuando hay algún hermano que está haciendo algún pecado, hermanos, que está dañando la iglesia, se debe disciplinar. Decirle, hermano, mire, lo que usted está haciendo está mal, está equivocado. Pues es una ofensa contra Dios lo que usted está haciendo, hermanos. Y como nosotros lo amamos, como usted es parte de nosotros, tenemos que darle una disciplina. La disciplina es un acto de misericordia y de amor. Dios mismo disciplina. Y Pablo está diciéndoles que tengan cuidado. ¿Debían cuidarse de quién? De los falsos siervos de Cristo. Aquellos hipócritas que decían que eran cristianos y que venían de parte de Dios y que eran los siervos del Señor y sus profetas. Y Pablo dice, cuídense de ellos, por favor. ¿Cómo identificar a estos falsos profetas? Bueno, hermanos, ellos causan divisiones y tropiezos. Son personas que causan problemas, sobre todo enseñando doctrinas que son contrarias a las que los apóstoles habían enseñado. Vea el versículo 17, ¿no? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. A ver, ustedes ya aprendieron que la salvación viene únicamente por la gracia del Señor, por los méritos que Jesús hizo en la fe, hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ustedes ya conocen la doctrina, pero si vienen otros falsos profetas, ustedes identifíquenlos, por favor, porque ellos no están sirviendo a Cristo, se están sirviendo a sí mismos. De hecho, hermanos, ellos son siervos de Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo aplastará en breve a Satanás. Hermanos, ellos vienen con palabras suaves, con adulación tratan de engañar a los ingenuos. Miren, Dios es así. No es como aprendieron. Les quiero decir la verdad. La verdad es que es así. No, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas. Nosotros ahora estamos, hermanos, en una era muy peligrosa. Porque, hermanos, en el WhatsApp nos mandan cada cosa, en el YouTube encontramos cada predicación, encontramos cada predicador que hablan muy bonito, hermanos, tienen mucha adulación, pero su fin es tratar de engañarnos. Pablo dice, identifíquenlos. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo actuar frente a los falsos siervos de Cristo? En primer lugar, hay que apartarse de ellos, hermanos. Puede sonar muy grosero, pero aquí lo importante es hacerse a un lado, hermanos, apartarse de ellos, porque lo único que van a hacer cada vez que convivamos con ellos es hablar a nuestro oído para llevarnos al error. Esto tiene que ver con la disciplina. La disciplina debe aplicarse en casos de errores de doctrina, de errores, hermanos, de conducta, falsa enseñanza o pecado. No hay que apartarnos de ellos, hermanos, y decir, hermano, gracias, pero ya hemos visto que su doctrina no está de acuerdo a la Biblia. Y yo no puedo convivir con usted en el sentido, hermanos, de una amistad sincera y fraternal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Cristo en su corazón, muchos de ellos son falsos cristianos. Y lo que quieren hacer es llevarnos al error de una manera bien, hermanos, sutil. ¿Qué hay que hacer? Dice el apóstol. Apártense de ellos o apártenlos como iglesia. Digan, hermanos, ustedes tienen errores doctrinales, vamos a decirles que esto no es así, pero hay que disciplinarlos. Hermanos, ya si ellos dijeran, perdón, hermanos, es que así nos habían enseñado a nosotros, pero ahora hemos entendido la verdad, discúlpenos, perdónenos, hermanos, entonces es ahí donde en un proceso que la iglesia lleva, la iglesia les vuelve a recibir como hermanos, los vuelve, hermanos, a aceptar,
Pero si ellos dicen, no, 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 ustedes están mal, Jesús es un ángel, Jesús no es Dios, nosotros entonces tenemos que decirle, hermanos, discúlpenos, o señor fulano, señor fulana, porque no son nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, decir que Jesús no es Dios y que no es el Salvador, que solamente es un mediador más, que es un ángel, como dicen algunos grupos, algunas sectas, entonces, hermanos, es peligroso y nosotros tenemos que pues ponerle el alto, y la iglesia tiene entonces que disciplinarlos y decirles, esto no es así, hermanos, si ustedes no cambian su postura, su doctrina, entonces no podemos recibirlos como nuestros hermanos. Hay que apartarnos de ellos en el sentido de no decirles hermanos, porque no son nuestros hermanos. Discúlpeme, señor fulano, señora mengana, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué gusto que está con nosotros, pero no es nuestro hermano porque está negando, hermanos, al mismo Salvador, la palabra de Dios. ¿Cómo hay que actuar frente a estos falsos maestros? No hay que permitir, hermanos, que nada ni nadie nos saque del terreno de la obediencia a Cristo. Vea lo que dice Pablo en el 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que, dice, me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que nada nos impida continuar obedeciendo al Señor Jesucristo. Que estos falsos maestros no nos impidan seguir y servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así es como tenemos que actuar frente a los falsos maestros. Aquí viene otro consejo. ¿Cómo actuar frente a los falsos maestros? Hermanos, para continuar sobre un terreno seguro, es necesario ser sagaces para el bien, astutos para hacer el bien, pero hay que ser inocentes para el mal, no ser personas que maquinan demasiado para hacer lo malo. Esta actitud nos ayuda a vivir en obediencia a Cristo. Para poder actuar como corresponde en estos casos, necesitamos ¿de qué? De la gracia de Dios. Y por último, hermanos, pues los saludos finales que ya leímos. Pablo, a través de su amanuense, que es Tercio, escribe eso, ¿no? Y hermanos, Pablo incluye los saludos de algunos hermanos que se destacaban en la iglesia de Corinto. Entre ellos estaba ¿quién? Timoteo, su hijo espiritual y colaborador. Estaba el amanuense Tercio. Estaba Gayo. De hecho, cuando ustedes leen la tercera carta de Juan, Gayo, hay un Gayo también que se encuentra ahí. Probablemente puede ser, hermanos, que tenga alguna relación. Pero Gayo era un hospedador de acuerdo a esta carta. Y era el tesorero de la ciudad, ¿correcto? Entonces, hermanos, Pablo invoca la gracia del Señor sobre todos. Pablo dice, yo oro para que la gracia de Dios sea sobre ustedes. El amor y la gracia son expresiones de la más alta bendición de Dios sobre los creyentes. Vea cómo Pablo amaba tanto, hermanos, a la iglesia en Roma sin conocerles personalmente. Y dice, yo oro al Señor y pido que la más alta bendición del Señor, que es su gracia y su amor, su regalo inmerecido, esté con ustedes esta semana, esté con ustedes este año, esté con ustedes esta vida cristiana mientras llegamos a casa. Hermanos, Pablo termina esta carta con una bendición. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Dice ahí, y termina con un amén. Correcto, esta es la doxología final. La palabra doxología implica palabra de bendición, porque es una palabra compuesta. La palabra doxa implica gloria, bendición, y logos, logía, es una palabra. Entonces, doxología es una palabra de gloria o bendición a Dios. Y así termina el apóstol Pablo, hermanos, esta carta. Concluye dando la gloria a Dios. Y usted y yo podemos comparar esta doxología con Romanos 11, hermanos. Romanos 11, 33. Aquí también es una palabra de bendición a Dios. Vea lo que dice Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice ahí. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? También en esta palabra es una doxología, es una palabra de bendición a Dios. Está diciendo, Dios es más grande de lo que nuestras mentes y nuestras cabezas, por más brillantes que puedan ser, Dios está por encima de nosotros. No comprendemos el plan perfecto de Dios. Y Pablo bendice a Dios y dice, a Dios sea la gloria. ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie. Entonces, que Dios reciba la gloria que Él merece porque Él sabe lo que está haciendo en la historia. Y Pablo ya termina ahora en el 16 diciendo, bueno, recuerden algo. A Dios sea la gloria. Dios sea bendito. Estamos aquí nosotros por Dios. A Dios sea la gloria. Pablo, hermanos, da la gloria a Dios. Pablo, hermanos, le da peso a Dios, le da la bendición a Dios. Le dice a Dios, tú eres bendito, tú eres el rey, tú eres el sabio. Nosotros solamente somos, pues, tus siervos. Hermanos, él le da la gloria a Dios porque sabe que Dios puede confirmar, puede fortalecer a la iglesia en Roma y también a nosotros en la fe. Nuestra oración debería ser para que Dios, hermanos, confirme a los hermanos en nuestra iglesia. Dios fortalece al hermano Sutano, fortalece al hermano Mengano. Por favor, Padre, fortalécelos, confírmalos en la fe, confírmanos a todos nosotros en la fe. Pablo, hermanos, da la gloria al Dios que le reveló este evangelio, hermanos, esta buena noticia. Y la predicación de Jesucristo, un mensaje que está enraizado ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Y se proclama por mandato del Dios eterno. Pablo está diciendo, bendito seas tú, Señor, porque este mensaje procede de ti, porque este mensaje ha venido de ti y porque tú lo has querido revelar a nosotros. Pablo da la gloria a Dios, hermanos, porque ese mensaje llegó también ¿a quién? A los gentiles, a los romanos, y están obedeciendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo en el camino de la fe, en el camino, hermanos, de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, bendito sea, Señor, porque no solamente a los judíos nos llegó esta bendición, sino también a los gentiles y a todo el mundo. Por eso es que Pablo en el capítulo anterior, ¿a dónde quería llegar? A Roma. ¿Para ir a dónde? A España. Pablo quería ir a predicar donde Jesucristo no fuese conocido. Hermanos, Pablo sabía que era un deudor. ¿A quién? A todo el mundo. Y le debía este mensaje, así como nosotros somos deudores de este mensaje. Hermanos, también nosotros debemos dar gloria a Dios, porque si el día de hoy estamos aquí, hermanos, es por la gracia del Señor. Si el día de hoy, hermanos, pertenecemos a la iglesia y al pueblo de Dios y el Señor ha regenerado nuestro corazón, no es más que por la gracia de nuestro Dios y por la gracia del Señor Jesucristo que estamos hoy aquí. ¿Qué podemos hacer? Bendecir a Dios. Dios, gracias, bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor, gracias porque no me pagaste como yo merecía. Gracias, Señor, porque tú me guías, porque tú me pastoreas, porque tú me guardas. Gracias por lo que tú eres, por ser Dios. Pablo da la gloria, hermanos, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo para siempre. Para siempre. El único Dios, hermanos, es el Dios de la Biblia. El único Dios, el Dios vivo y verdadero, es el Dios de la Biblia a quien Pablo le da la gloria y a quien nosotros también bendecimos. Y vea este adjetivo, el único y sabio Dios. Hermanos, esto debería darnos consuelo y paz. Que Dios es el único y es el único que tiene sabiduría en perfección. Una sabiduría perfecta. Hermanos, si Dios permite algo en nuestra vida, Él sabe más que nosotros. Si Dios, hermanos, concede algo que para nosotros es terrible, hermanos, hay que confiar y descansar en que Dios es sabio, y que no es muy sabio, sino que es perfecta e infinitamente sabio. Dios conoce, hermanos, la situación y la circunstancia. Hay que darle gloria a Dios, alabar a Dios aun en los momentos terribles y dejarle al Señor pues también nuestras cargas, confiando en que Él es un Dios bueno y sabio, y que si Él permite algo en nuestra vida es porque Él sabe lo que está haciendo. Como conclusión, hermanos, quizás sería bueno que esta semana leamos varias veces toda la carta a los romanos con un espíritu de oración y de gratitud por esta grande revelación, por lo que Dios nos ha revelado aquí y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de este mensaje, este evangelio, estas buenas noticias de Jesucristo como pues el mediador entre nosotros y el Padre. Hermanos, ¿qué le parece si oramos? Y así como el apóstol Pablo bendijo a Dios, vamos nosotros a bendecir a nuestro Dios y a darle la gloria y la honra por lo que Él es. Vamos a orar. Padre,
Te bendecimos, Padre, por lo que tú eres. Gracias por ser grande, por ser justo, por ser el único Dios que es sabio y es infinito, por ser el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo y mandarlo como pues nuestro vicario, como nuestro sustituto, para que Él, siendo perfectamente justo, muriera en lugar de nosotros que éramos totalmente injustos. Gracias, Padre, por estas noticias que nos han llegado a nosotros a través de tu palabra y a través de esta carta a los romanos. Gracias por cada hermano y hermana que el día de hoy continúa viendo estas clases, continúa, Padre, adorándote en los cultos dominicales, continúa yendo a los cultos de oración. Gracias por mis hermanos porque continúan firmes. Sosténnos, Padre, hasta el final. Ayúdanos a continuar y, Padre, llévate la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Guíanos, Señor, hasta el último de nuestros días. Y, Señor, permítenos confiar que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, Padre, que tú estás con nosotros y que aún ahí tú sigues siendo sabio y tú permites eso, Señor, por alguna razón que nosotros no entendemos. Bendice la vida de mis hermanos y de mis hermanas y, Padre, derrama tus bendiciones abundantes sobre sus vidas y sus familias. Gracias por todo lo que nos has permitido y gracias por permitirnos concluir este estudio. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estoy agradecido con el Señor y con ustedes por habernos acompañado hasta este capítulo. Manténganse al tanto porque el próximo domingo estaremos comenzando otra serie de estudios y que el Señor nos guíe a toda verdad. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, hermanos.